cortaba en general, pero bueno, evidentemente se cortó. Igual ya terminamos, así que perdónenme la extensión, pero bueno, ya terminamos. Yo les decía que los estudios no invasivos para la detección del insulinoma, ¿sí? Tienen poca sensibilidad. Los tres estudios menos no invasivos son la ecografía pancreática, la tomografía computada, la resonancia magnética, ¿sí? Son tres estudios que no son invasivos. Ahora, la sensibilidad en estos estudios es menor al 60%. La ecoendoscopía agrega un poquito más de sensibilidad, porque quizás es el método gold estándar, podríamos decir, para la detección de los tumores pancreáticos. Cuando ustedes tengan un síndrome coledociano, ¿sí? Por obstrucción del colédoco a nivel distal, ya sea por un tumor en la cabeza de páncreas o un tumor en la papila, o una estenosis a ese nivel, la econdoscopía es uno de los más sensibles de detección. ¿Sí? Siempre recuerden, la econdoscopía además nos permite hacer biopsias, lo cual es muy interesante como detección. Pero en el caso del insulinoma, como muchos insulinomas son tumores chiquitos, muchas veces, si bien la econdoscopía es el método gold estándar, ¿sí? No diría el gold estándar, es el más sensible de los métodos de diagnóstico por imagen. El test gold estándar, en definitiva, es el test de estimulación intraarterial selectiva con gluconato de calcio. La célula beta tiene una característica, ¿sí? Que ante la estimulación de calcio produce una liberación rápida de insulina. Entonces, Dobman en el año 91, en 1991, describió este método, donde la sensibilidad de este método llega a más del 80 o 90% y la especificidad también. Y además tiene una sensibilidad y especificidad de localización del tumor, porque dependiendo qué se cateterice, ¿sí? Podemos predecir si el tumor está en la cabeza del páncreas, en el cuello o en el cuerpo o en la cola del páncreas. Esto es sumamente importante porque el tratamiento de todos los insulinomas es la cirugía, y a punto tal de que muchas veces el diagnóstico de los insulinomas es presuntivo, porque el paciente tiene todas las pruebas de hipoglucemia que me dan para un insulinoma, pero además, si todos estos métodos diagnósticos son negativos, uno debe ir igual a buscar, ¿sí? Quirúrgicamente, porque muchos tumores de estos, la palpación intraoperatoria, ¿sí? Es la que me hace el diagnóstico definitivo del insulinoma. ¿Está claro? Entonces, es muy interesante el test de estimulación arterial que describió Dobman en el año 1991, donde se cateteriza las arterias a nivel de la mesentérica superior o de la gastroduodenal y se inyecta gluconato de calcio. Cuando se inyecta gluconato de calcio, se mide, ¿sí? Insulina. Si la insulina aumenta más de 2 veces la basal, este paciente tiene una hiperproducción de insulina ante la estimulación con gluconato de calcio. Ese paciente tiene un insulinoma en la cabeza o en el cuello del páncreas. Sin embargo, si la cateterización es en la esplénica, ¿sí? El tumor normalmente está en el cuerpo o en la cola del páncreas. Por lo cual, el test de estimulación intraarterial selectiva
¿sí? Con gluconato de calcio es el test gold estándar para la detección del insulinoma y el diagnóstico definitivo va a ser intraquirúrgico. ¿Está claro? Fíjense, según determinados estudios, ecografía abdominal, tomografía computada, resonancia magnética, incluso angiografía sin gluconato de calcio, han demostrado hasta una sensibilidad menor al 35%. Esto depende del método, ¿no? Hoy la resonancia llega casi a un 60%, la tomografía a un 40 y pico por ciento, ¿sí? La ecografía a menos del 35%. El estudio de estimulación intraarterial selectiva localiza un tumor, según este estudio, ¿sí? Hasta en el 77% de los pacientes, la sensibilidad del 77%. La palpación intraoperatoria hasta un 94% y la ecografía intraoperatoria, es decir, cuando uno está operando al paciente y hace una ecografía intraoperatoria, sí tiene hasta un 92% de sensibilidad y especificidad en la identificación de los tumores, fundamentalmente si se encuentran en la cabeza del páncreas. ¿Está? Pero fíjense una cosa, que este estudio es del año 91, cuando, ¿sí?, Dodman describió el test, ¿sí?, de estimulación intraarterial selectiva. Hoy en día, la ecoendoscopía que tenemos disponible agrega muchísimo más sensibilidad y los test que se hacen con un cateterismo diferente llegan prácticamente a un 95 a un 100% de especificidad y hasta un 90% de sensibilidad diagnóstica. ¿Está? Esta es una ecoendoscopía para que ustedes vean, ahora van a ver las imágenes.